Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar sobre el capítulo 2 de Psicosociología de las Organizaciones, en donde Petit nos va a brindar una serie de aspectos vinculados con este tema. Pero antes de llegar a los conceptos que nos va a brindar este autor, vamos a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, vamos a destacar que la comunicación va a solidificar la cultura, va a ser más sólido y profundo ese sentido de identidad. Por otro lado, si tenemos que pensar en un cambio de orden cultural, no podemos dejar de atender el tema de la comunicación, porque vamos a necesitar poder comprender qué es lo que pasa y para lograr esta visión compartida vamos a necesitar consensos, porque sin consensos no vamos a poder instalar ningún tipo de cambio. Y todas estas cuestiones pasan en alguna medida por la comunicación. En una organización nos van a interesar la forma y el contenido de los mensajes que circulan. El contenido va a estar influenciado por la organización, pues es en alguna medida el que va a establecer algunas reglas de cómo se tienen que relacionar los individuos que forman parte de esa organización. Pueden ser trabajadores, alumnos, etc. Y también va a establecer las normas vinculadas a los roles y a los estatus. A su vez, la proximidad diaria va a permitir que surjan algunas relaciones amistosas que podrían incluso extenderse fuera de la organización y que en el marco del trabajo, de la tarea cotidiana, podrían decirse, entre comillas, que es una suerte de tiempo robado o que interrumpen con la tarea. La forma tiene que ver con los usos, va a ser el tono, el estilo, el vocabulario, y también tiene que ver con el estatus. ¿Por qué? Porque la comunicación jerárquica es asimétrica. Un jefe puede llamar a su secretaria por su nombre, pero no al revés. O sea, en algunos contextos más formales por ahí, podría verse como una pérdida de autoridad por parte de ese jefe. Entonces vamos a ver cómo los mensajes, según Tom Mayo, van a circular a través de una red formal y otra red informal. La estructura formal, la red formal coincide prácticamente con una estructura formal y está establecida en función de los objetivos, y una informal, que es una red no prevista y que se crea a través de la afinidad. La primera vamos a ver que se percibe a través del organigrama, y la segunda la vamos a ver con una observación muy fina. Entonces, a nivel formal vamos a ver que la comunicación fluye por los pasos obligados creados con ese fin, y a nivel informal circula más libremente, sin que la organización tenga control. Es lo que llamamos vulgarmente radiopasillo. Esta red vamos a ver que no es totalmente independiente y que muchas veces suple algunas carencias de las redes formales. Por ejemplo, eso lo vamos a encontrar en algunas estructuras burocráticas. Es importante a su vez desarrollar la capacidad de expresión, porque de lo contrario va a decaer el interés que tienen las personas por participar. El entusiasmo está vinculado a ese interés, y entendemos acá la participación como el involucramiento mental y emocional
que hacen las personas a través de distintas situaciones grupales y que los va a estimular a poder contribuir con las metas de la organización y también compartir responsabilidades. Consultar muchas veces en algunas cuestiones vinculadas a la tarea hace que las personas puedan sentirse más valoradas. También vamos a ver que es necesario desarrollar la escucha, ¿no? Generalmente se escucha solo a algunas personas en el grupo, por ahí las que tienen más influencia, y de repente puede ser que no tengamos en cuenta de escuchar a las personas que por ahí son más tímidos. En otras situaciones es frecuente también dar opiniones apresuradas, valorativos, y algunos sienten que lo que dicen no tiene importancia. Otras veces tampoco se escucha cuando alguien tiene un indicio para solucionar un problema y de esta manera es difícil poder recibir mensajes tal cual fue emitido en medio de un determinado conflicto, por ejemplo. Entonces, saber expresarse, oír, requiere de un entrenamiento. Y se complica más aún cuando somos muchas personas y además tenemos un problema, porque se trata de ideas y no tenemos nada en concreto. Cuando no sabemos qué dato sirve y qué dato no sirve, cuando se trata de una situación abstracta, incluso hasta podemos inhibirnos y no encontrar la palabra justa y hasta tenemos miedo de parecer exagerados o complicados. En estas situaciones se desarrolla todo un proceso de comunicación, vamos a ver qué nos va a decir Petit, pero básicamente si estamos ante un problema, afrontarlo implica, por un lado, definir el problema, quiénes son los involucrados, por qué se produce, es decir, comprender cuál es la lógica, las explicaciones que da cada una de las partes, la información que se tiene cada uno para poder integrarla, de esta manera poder determinar qué hacer y cómo resolver esa situación. Bueno, todos esos pasos están atravesados por procesos de comunicación, nos va a decir Petit. Y además, finalmente yo en esta introducción quisiera hacer una mención a un tema importante, que no es un tema menor, que es el tema del chiste y es el tema del rumor dentro del proceso de comunicación, porque hay algunos elementos que vale la pena considerar. Cuando generalmente hacemos un chiste, siempre hay un elemento enjuiciador y un elemento restaurador. Es decir, denuncio algo, se trata de una situación que por ahí se aparta de lo esperado y de esta manera se lo denuncia, pero se lo denuncia a través de la parodia. O sea, se ridiculiza algo y de esa forma también, en alguna medida, se busca resolverlo. Y manejar el chiste en una organización da poder, porque es un poder que no tiene límites. Si todo fuera perfecto, no habría motivo de burlas. Otro tema importante es el tema de la queja, ¿no? La queja en alguna medida nos brinda un parámetro de la distancia entre lo que queremos, el debe ser y el cómo percibimos la realidad. Y básicamente el tema del rumor, ¿no? El tema del rumor lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, el tema de radio pasillo, de cómo un mensaje se va deformando, cómo
va adquiriendo un tono y un contenido que muchas veces está vinculada a la percepción y a los intereses de los emisores. Entonces, de esta manera vamos a ver que la comunicación hace que se relacionen las personas, esas personas se relacionan a su vez con la organización se va a relacionar con el contexto y va a ser la cultura la que le va a dar las pautas, sus contenidos, las formas. Los discursos los debemos analizar desde lo cultural, que es lo que nos va a permitir interpretar qué es lo que se está diciendo y por qué se está diciendo.